La situación evidentemente es compleja y decir eso casi que es una redundancia frente a lo que ustedes han visto y lo que estamos atestiguando constantemente. Es compleja, entre otras cosas, porque no es fácil de simplificar. Aquí no hay unos buenos, otros malos, unos se comportan de una manera, otros se comportan de otra. El balance es absolutamente fatal. Ustedes han visto 10 personas muertas, más de 200 policías heridos, más de 170 civiles heridos. Y todo eso en esa realidad llena de matices, porque por una parte, en la policía hay muchos agentes del orden que han cumplido su deber al pie de la letra, que han defendido a la ciudadanía, que han defendido los activos públicos y lo han hecho dentro de los parámetros y las normas que le regulan su comportamiento. Pero evidentemente, no solo en el caso del señor Ordóñez, sino en el caso de los disturbios posteriores, ha habido excesos policiales totalmente flagrantes, incluso con golpes con armas que no les corresponden a ellos, con palos, con varillas, etcétera, etcétera. Las redes sociales están llenas de evidencias de los excesos policiales que se han presentado. Unos policías que tienen buen comportamiento, unos policías que se exceden, muchos de ellos en Bogotá y muchos de ellos sin las instrucciones y sin seguir los mandatos de su jefe de policía, que es la alcaldesa de Bogotá. Voy a volver sobre eso un poco más adelante. Al otro lado, al lado de las protestas, también hay complejidad, porque hay personas que protestan de manera totalmente legítima y tranquila. Así lo demuestran los cacerolazos que se convocaron desde el día de ayer, así lo demuestran las velatones que se convocaron desde el día de ayer. Hay otras personas que no protestan por los hechos del día de ayer, sino que protestan ya por temas que vienen desde tiempo atrás, vienen desde noviembre del año pasado, desde que las protestas del paro se fueron manifestando en las distintas calles de Bogotá. Y prueba de ello es que esas protestas en las calles habían empezado a reaparecer en Bogotá y en otras ciudades del país, cuando empezó a controlarse un poco el confinamiento y a reducirse la cuarentena. Por lo tanto, hay personas que protestan por lo de ayer de manera legítima y sin excesos. Hay personas que protestan por otros temas de manera legítima y sin excesos. Pero evidentemente, también hay muchas personas que son sencillamente vándalos y que están aprovechando la situación o para hacerse activos propios, agarrar cajeros automáticos, robar aquí, terminar allá, o para destruir activos públicos, para destruir transporte, para destruir paredes, para destruir vidrieras. Y en ese contexto viene esa posible instrucción o posible coordinación a través de redes sociales. Las redes sociales son un medio de comunicación hoy en día, por lo tanto es razonable que se dé a través de redes sociales esas convocatorias, siempre y cuando no haya una invocación a violar las leyes, es decir, a cometer actitudes criminales. Y en todo ese contexto complejo, sangriento, con un saldo tan lamentable y con todos esos matices de lado y lado, vienen las respuestas políticas. Y las respuestas políticas ustedes las han visto. Uno podría agarrar tres grandes actores políticos acá. Por una parte, el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, pero también del ministro de la Defensa, defendiendo el accionar de la policía en términos generales y, por supuesto, permitiendo que haya una investigación a ver qué resultados se llegan, pero en términos generales defendiendo el accionar de la policía. En segundo lugar, con poca empatía, sobre todo en las primeras horas del día de ayer, hacia la víctima, hacia el señor Ordóñez en primera instancia, y después hacia las víctimas que han ido cayendo lamentablemente en estos episodios de grandes disturbios en el país. Y adicionalmente, dándole, no de manera general, pero sí un énfasis muy grande a las protestas como una cuestión organizada, con perspectiva política, con intereses políticos y organizada en redes. Ahí es donde viene este acrónimo que mencionó el ministro de la Defensa del ACAB, que todos los policías son unos bastardos, como señalando que ese movimiento está haciendo algo que va más allá de la voluntad de la ciudadanía con propósitos políticos. Primero, el gobierno nacional. En segundo lugar, Gustavo Petro, el principal líder de la oposición, entre otras cosas porque no tiene ningún cargo público, entonces pues es senador, pero no tiene ningún cargo administrativo en el Poder Ejecutivo, por lo tanto está al margen de las implicaciones que esto pueda tener desde la perspectiva de los desórdenes que haya en la ciudad o que haya en el país. Y tiene al respecto una defensa de la protesta social
pero excesiva, es decir, dice esto es la insurrección, en pocas palabras, que estaba esperando el pueblo, la oportunidad de la insurrección que estaba esperando el pueblo, estigmatiza por completo todo el accionar de la policía. Y en ese contexto, además, anima un poco a que las cosas sucedan así. El ejemplo más fehaciente es un retweet que dio la noche de ayer, en el que se estaba reenviando un mensaje de alguien que mostraba los ataques de unos muchachos a la policía con palos y piedras corriéndolos y diciendo esto es poesía. Creo que eso no le corresponde a un líder político de ninguna manera. Y en la mitad está Claudia López. ¿Por qué digo en la mitad? Porque por una parte critica a la policía, como la critica Gustavo Petro, la policía que entre otras cosas debería estar bajo su mando. Por otra parte, apoya las protestas, como las ha apoyado desde antes de ser alcaldesa incluso. Pero por otra parte, hace un llamado a que no haya violencia, casi que pone toque de queda en la ciudad cuando dice a las 7 de la noche ojalá todos en sus casas. Y de esa manera tratar de acallar un poco los estragos. En ese contexto, Claudia López trata de diferenciarse de Gustavo Petro, dice que esto no se debe capitalizar desde el punto de vista político, decididamente se diferencia del gobierno nacional, pero tiene encima además el inmenso problema de que no es una opinadora cualquiera y no es un actor político cualquiera, tiene que lidiar con el problema del orden público en la ciudad. Por lo tanto, aquí están los hechos y vamos a ver cómo en esta división de posiciones políticas, otra división más en el país político nacional, se termina encontrando la salida, ojalá favorable y ojalá pronta, a todo este potencial de disturbios que se ha desencadenado en el país.